año. Supongo que no, porque ya en la mañana como que estaban todos un poco trastornados con el horario. A mí se me cambió automáticamente, pero tenía que confirmarlo. Nada mejor que tener un reloj mecánico. O sea, cómprense uno, vale 3 lucas y no van a tener nunca más problemas. ¿Ya? Bueno, fue una reunión muy hermosa en la mañana que tuvimos y damos gracias a Dios por eso. Gracias por todos los que están presentes. Me decía la Sol que la Nadia está un poco mejor. Hoy día los pudo ver porque en la mañana hicimos las piruetas, pero ella no nos veía porque tenía problemas con la batería, que estaba malo allá en la parte eléctrica del hospital, en esa parte. No sé si sería tan así o no, pero la Sol le compró unos cargadores y ya ahora ella seguramente estaba mirándonos a todos y nos está viendo en vivo y en directo. Dios me cuide de no decir nada incorrecto, que me está mirando. Me está mirando, a ver. Amén. Bueno, quiero compartir primero en Mateo capítulo 9, el verso 18 al 26, la palabra del Señor. Yo creo que la mayoría de los que están acá no vinieron en la mañana, ¿cierto? A ver, levanten la mano los que vinieron en la mañana. Quédense con la mano levantada. Ya, perfecto. Bien. Hay hartos valientes que se la están repitiendo. Bien. Doble porción. Los novios se la están repitiendo porque en la mañana también estuvieron, ¿cierto? Pónganse en pie. Ahora ya no son novios. Ellos se casaron ayer, fue una ceremonia preciosa, todo un ambiente precioso. Un aplauso, pues. ¡Ánimo, hermano! Vamos, que se puede. No, sobró. Ya, usted la echan a perder. Amén. Amén. ¿Saben lo que yo pienso del matrimonio? ¿Quieren que les diga la verdad? La verdad. Bueno, voy a hablar del aspecto del hombre. Creo que el don más maravilloso que Dios le dio al hombre es tener una esposa. Creo que es lo más maravilloso que puede haber. Solo que todo el mundo cree que el matrimonio es una casualidad. Y el matrimonio hay que cultivarlo, hay que trabajarlo. Hay que trabajar todas las áreas de la vida y no de la noche a la mañana uno se vuelve, tiene un buen matrimonio. Uno va progresando, avanzando. El problema es que nos quedamos pegados en las cuestiones negativas de la otra persona. Y nos olvidamos de todas las cosas hermosas de las cuales nos enamoramos y que esas cosas permanecen. Entonces el matrimonio, ningún solo matrimonio sale adelante solo. Y los más reacios a buscar ayuda matrimonial son los hombres. Porque los hombres creen que se la saben todas. Y mire, voy a hablar algo así como que a lo mejor no es muy común. Tampoco voy a profundizar en el tema. Pero por ejemplo, cuando enseñábamos algunas cuestiones relacionadas a la vida íntima, voy a usar la palabra íntima mejor, en la vida matrimonial, mi esposa les daba una charla a las mujeres y las mujeres quedaban todas llorando, algunas se arrepentían, pedían perdón y otras decían esto, pero ahora necesitamos que les den una charla urgente a nuestros esposos. Y ahí entraba yo. Ella sabía todo lo que yo le iba a enseñar, porque yo le mostraba el bosquejo, habíamos estudiado juntos, pero ¿quieren que les diga la verdad? Cuando les enseñaba a los hombres eran todos unos cancheros, los tipos se la sabían todas. Y la esposa dice, ¿cuándo se la saben si es mentira? Pero el hombre no es como la mujer recibe como esponja y el hombre dice, no, pues y demás que sí, pues. Pero la esposa no piensa de la misma manera. El hombre es más bruto, es más rústico y una serie de factores, porque la mujer y el hombre son totalmente diferentes. Yo creo que tenemos que volver a tomar este asunto, que no hemos podido nomás, ¿ya? ¿Están de acuerdo las mujeres que los hombres se creen cancheros y no es tan así, ¿cierto? No digan nada mejor porque se van a tener problemas. El hombre es tan diferente a la mujer. En alguna área puede ser muy bien, pero en otra área el hombre falla mucho y cree que sabe cuando no sabe porque la información que tiene es una información del mundo. Entonces es una información totalmente errada. Pero bueno, no voy a hablar de eso hoy día, hermanos. Voy a hablar de Mateo 9, 18 al 26. ¿Qué dice? Está hablando del Señor Jesús, aunque esta parábola no es una parábola, esta historia ocurrió de verdad, tiene una aplicación espiritual, pero yo no voy a aplicarlo espiritualmente, sino que lo voy a aplicar a la parte práctica. Digamos que tiene también mucha importancia. Voy a grabar, perdón. Porque hay muchos hermanos que no, cuando me mandan los audios, no tengo idea, le voy a preguntar a la Candy, ¿por qué los hermanos no pueden abrir?
el audio. No sé cuál es la razón, lo mandan en MP3 y en otro y no lo pueden abrir. Así que voy a empezar a grabar. No he orado, entonces ya se la saben de memoria. Bien. Señor, te damos gracias por tu inmenso amor, tu bondad, tu misericordia. Por todos los hermanos que están presentes. Nadie ha llegado acá por casualidad. Tú lo has impulsado a estar en este lugar. Aquí, Señor, creemos que tenemos palabra de vida. Porque lo que hablamos es el Jesucristo resucitado. Aquel que murió por nosotros, aquel que nos ama y entregó su vida por cada uno de nosotros. Nadie que esté aquí tiene menor valor. Todos somos importantes. Y nos pusiste un precio a nuestra cabeza y ese precio es el precio, el mismo precio y el valor que tiene nuestro Señor Jesucristo. Gracias por amarnos tanto, pero ábrenos los ojos y el entendimiento para poder asimilarlo, recibirlo y disfrutarlo. Gracias por tu amor, permite que yo sea un canal de bendición en este día para que todos los que están presentes puedan recibir tu palabra en su espíritu. En el nombre del Señor Jesús, amén. Vamos a grabar. Bueno, dice, mientras él les decía estas cosas, estaba hablando con los discípulos y la gente, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo, mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos, todos iban a la casa. Y aquí una mujer enferma de flujo de sangre, desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Párate un poquitito. Esta aplicación espiritual es tremendamente importante. La hija que murió en los 12 años es Israel. Y la mujer que toca el manto del Señor es la iglesia. En el trayecto, mientras Dios va a resucitar a Israel, que va a suceder dentro de poco tiempo, el Señor, por el toque divino, salva a la mujer que tenía flujo de sangre. Eso significa que toda persona en el mundo está muriendo. Ellos están muriendo, se les está yendo la vida, se les acaba la vida. Y en ese instante, aunque había gastado todo, que tiene que ver con la religión, entre tanto que ella va, ella toca al Señor solamente por la fe, toca al Señor porque dice, si tocare solamente su manto, yo seré salva. La iglesia tiene más valor en un aspecto que Israel, porque la iglesia solamente por el toque divino puede alcanzar la salvación, porque eso es lo que le dice ahí. Incluso él pregunta, ¿quién me ha tocado? Y había un montón de gente tocando al Señor y él dice, los discípulos dijeron, pero si todo el mundo te aprieta, ¿cómo alguien te ha tocado? Pero él dice, alguien me tocó porque yo sentí que salió virtud de mí, salió poder de mí. Una cosa es apretar al Señor y otra cosa es tocarlo. Muchos de los que estamos aquí podemos apretar al Señor, pero pocos son los que lo tocan. Esperamos que usted sea de los que lo toca, amén. Gracias al Señor. Bueno, no quería decirle eso, pero se lo dije, no me la aguanté. 23. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flauta y la gente que hacía alboroto, les dijo, apartaos porque la niña no está muerta, sino duerme, y se burlaban de él. Israel no está muerto como algunos piensan. Israel solo duerme, pero un día será despertado cuando el Señor venga. Se emocionó, no sé quién. Pero les dijo apartados porque la niña no está muerta sino duerme, y se burlaban de él. Verso 25, pero cuando la gente había sido echada afuera, entró y tomó de la mano a la niña y ella se levantó. Y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Hay una frecuencia. Ya voy a aplicarlo a un asunto más necesario para nosotros en este momento. La gente rechaza el Evangelio y es molesto para nosotros porque tratamos de predicarle a la gente del Evangelio, del amor del Señor y todo, pero la gente nos rechaza. Pero sin duda tiene mucho que ver también con la forma en cómo predicamos la palabra. Hay mucha gente que no rechaza al Señor Jesús, pero rechaza al que le predica.
Porque tenemos un concepto tan errado. Hoy día en la mañana, mientras leía una porción de la palabra, en 1 de Timoteo, ponlo ahí también, 1 de Timoteo capítulo 1, el verso 1, si no me equivoco, dice algo muy hermoso que a veces nos cuesta poner atención en lo que quiere decir ahí. Y en 1 de Timoteo 1:1 dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Déjalo ahí un ratito, después lo sacas. Note, cuando uno lee un versículo bíblico, no puede captar la profundidad de lo que ahí aparece. ¿Cuál es la impresión que nosotros tenemos del Señor? El que da una ley que quiere que se cumpla. Aquí no dice el mandato de Dios, el que nos da una ley para que nosotros la cumplamos. Tampoco es el Dios que castiga a aquellos que no le obedecen. Ahí está diciendo Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios, nuestro Salvador. Porque en el fondo lo que Dios quiere es que lo aprendamos a conocer como nuestra salvación. El que no solamente nos salva de la condenación, sino que nos salva de nuestra diaria situación precaria en la que nos encontramos, en la forma miserable. Por eso Él se presenta de esta manera. Esto tiene mucho significado práctico para nosotros. Él es nuestro Salvador que nos salva de cualquier situación. Si nosotros somos humildes para clamar a Él y le decimos: Señor, sálvame. Cualquier persona, no importa en la situación que se encuentre, si sabe clamar a Dios, Dios va a aparecer como el Salvador. Y luego dice: y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Buscaba en Colosenses 1:27, dice que Cristo en nosotros es nuestra esperanza de gloria. Cuando pensamos en los momentos difíciles que estamos viviendo, en las situaciones que nos enfrentamos de repente, les decía a los hermanos en la mañana que mucha gente, cuando ve a alguien que está moribunda o que tiene una enfermedad mortal, y él le trata de decir: yo entiendo por lo que estás pasando, pero si tú nunca has pasado por eso, tú no tienes idea de lo que está pasando. O sea, por más que quieras ser empático con la persona, tú no puedes entender lo que la persona está viviendo. A pesar de que yo pasé en una ocasión por un peligro de muerte, tampoco podría entender lo que está viviendo mi esposa, por ejemplo. Lo que está viviendo ella es solamente para alargarle un poco la vida, unos 2 o 3 o 4 años, dependiendo de muchos factores. Los dolores que viví ayer y anteayer son indecibles por lo que su cuerpo está generando células madres para que esas mismas células se las apliquen y le hagan un trasplante medular para prolongarle la vida, porque la enfermedad que ella tiene es una enfermedad mortal. Sin embargo, cuando encontramos aquí que Dios nos salva, ¿de qué? ¿De qué nos puede salvar Dios? Pablo, cuando estaba en la cárcel, él dijo que por las oraciones de la iglesia, de los hermanos, redundaría en su salvación. ¿Salvación de qué? No está hablando de que lo liberen de la cárcel. Pablo no estaba diciendo de que lo salven de la cárcel. Pablo estaba diciendo de ser salvado frente a los demás, a los carceleros, a los presos que estaban a su alrededor, de que él pudiera quejarse, de que él perdiera el testimonio de lo que él mismo enseñaba. Él dice: Dios nuestro Salvador y Jesucristo nuestra esperanza. Pablo sabía que si lo mataban, él se iba a ir con el Señor, porque tiene la esperanza. O sea, cuando entendemos y predicamos a un Cristo en resurrección, que nos da vida y nos da esperanza, Él nos da también una nueva vida para si partimos de aquí. Amén, hay que estar preparados siempre. Pablo decía: para mí el vivir es Cristo y el morir es una ganancia. Pero llega el momento que enfrentamos situaciones difíciles y sabemos siempre que Dios siempre va a estar ahí para salvarnos. Yo he visto hermanos con una situación horrible, no tengo ni qué palabra que darle. Me acuerdo, recién llegué aquí, llegaba una hermana: pastor, estoy angustiada, todo está mal, todo está alrededor. Y yo no tenía una palabra para decirle, solamente que yo estaba viviendo algo similar a ella, y yo le dije solamente una cosa: hermana, si Dios no quiere que te suceda eso, nadie va a poder hacerte nada. Porque nadie puede hacerte nada si Dios no lo permite. Tal como Pilato le dijo: ¿no te das cuenta? Al Señor Jesús le dijo: ¿no te das cuenta que tu vida está en mis manos? Y el Señor le dijo: ninguna autoridad tendría sobre mí si no te fuese dado desde arriba. O sea, algo me quieres hacer, si no te dan permiso de arriba, no tienes forma. Es lo mismo con nosotros los hijos de Dios. Leíamos en la mañana que Dios nos ama de una manera especial. Él ama al mundo de una manera benevolente, bondadosa, pero nosotros nos ama de una manera especial.
la vida, la forma como nos ama a nosotros, no tiene que ver con la gente del mundo, a menos que se vuelvan al Señor y son incluidos en ese mismo amor. Ahora, muchos creyentes carecen de un testimonio adecuado, de amabilidad, de amor, de misericordia y de gentileza con los no creyentes. Y esto, más que rechazar al Evangelio, rechazan a la persona. Pero cuando nosotros tenemos un testimonio, cuando entendemos que Dios es nuestro Salvador y nuestra esperanza, podemos caminar de una manera diferente. No me puedo olvidar de un testimonio que tal vez en alguna ocasión, varios años atrás lo conté, que leí una vez en un libro de una hermana. Estaba nevando, estaba muy frío. Y la hermana preparaba la cena porque se iba a una reunión especial. Y estaba preparando la cena y su marido se burlaba de ella. Ya había empezado a llover, ya había empezado a nevar, y el marido se burlaba y llevaba a los hijos a que se burlaran de ella también. Porque cuando nosotros tenemos un marido inconverso que no ama al Señor, es probable, si él es prudente, no va a decir nada, pero si un hombre imprudente va a tratar de llevar a sus hijos y hacer burla del Señor. La mamá seguía cocinando y preparando la cena y todo, y dijo, bien, dejo todo listo para que cuando regrese, corra y sirvamos la cena y comamos. Y entonces él le dio el pasaje para ir y para volver. Aquí en Chile le llamamos micro, Transantiago, bus, camión, le llaman en Argentina. Y él le dijo, pero dame para la ofrenda. Ah, no, le dijo, eso sí que no te voy a dar. Para la ofrenda no te doy. Vas a ir a regalar plata allá a la iglesia y entonces no te doy plata para la ofrenda. Ella se fue triste y se fue a la iglesia. Se fue a la reunión, estaba feliz, estaba gozosa en la reunión. Y terminó la reunión y ella sentía un pesar en su corazón porque no había ofrendado. La ofrenda que tenía en la mano era poquito, ¿cuánto vale un...? Pero ella no se quería ir y estaba ahí dando vueltas hasta que no aguantó más y ya era la última que quedaba en la iglesia. Se acercó al predicador y le dijo, hermano, yo sé que esto es ridículo, esto no es nada, no significa nada, pero yo quiero ofrendarlo esto porque no tengo nada más. Y se lo entregó, pero el predicador no sabía que ella tenía que caminar 10 cuadras y estaba nevando. Y ella caminó esas 10 cuadras nevando. ¿Se imaginan ustedes? O sea, hemos estado en un lugar frío. Santiago no es tan frío, pero nevando, hermano, era horrible el frío. Los venezolanos conocen el calor nomás, pero estar en frío así donde... En Barnechea, para allá arriba, se congelan las chapas, tienen que ponerle agua caliente. Bueno, hermano, eso, con escarcha y todo eso. Pero esto era más frío todavía. Ella llegó a su casa y el marido estaba burlando. Dijo, a ver cómo llega esta si llega tan contenta. Ella llegó, pero morada de frío. Sin embargo, entró, se sacudió la nieve, se sacó su abrigo y se fue a la cocina y contenta, cantando al Señor, seguía cantando y el marido estaba mirándola ahí como ella cantaba alabanza al Señor a pesar de lo que él le hizo. Supo él que se había venido a pie. Sirvió la comida, oraron, dio gracias a Dios y alabó al Señor. Y entonces el marido de pronto la miró y se puso a llorar. Y se puso a llorar. Tómamelo para que no distraiga, porque los hermanos están todos pendientes ahí de la... Y entonces el marido se puso a llorar. Cayeron unas lágrimas, a pesar de lo rebelde que era el hombre. Y le dijo, ¿qué clase de Dios tienes tú que puedes seguir alabando a Dios a pesar de todo lo que te hice y a pesar de que te viniste a pie? Allí el hombre se rindió al Señor y se convirtió a Dios. El Señor Jesús es totalmente diferente. Acude siempre cuando se le llama. Porque aquí llegó este hombre, estaba predicando. El Señor estaba hablándole a sus discípulos. De repente llega un hombre y le dice, maestro, acompáñame que mi hija acaba de morir. ¿Qué le diríamos nosotros? Espérate un poco que estoy predicando. Pero el Señor detuvo todo. Eso molesta, eso enseña algo muy especial. Que el Señor está disponible para nosotros todo el tiempo. No hay un solo momento en que el Señor pueda decirnos, espérense un poquitito, voy a ir después. Tal vez yo podría decirle eso. Pero el Señor no. Él estaba dispuesto a ir y dejó lo que estaba haciendo, dejó la predicación a la mitad y partió donde este hombre lo estaba llamando. Fue donde el Señor seguramente había escuchado las promesas de Dios
escrita en la palabra, había escuchado de lo que el Señor estaba predicando, y aunque estaba enseñando, el verso 19 dice que se levantó y fue donde estaba el hombre. Como que, o sea, el Señor siempre está abierto a la necesidad de todos nosotros. Cuando vamos con un corazón que lo quiere, que lo necesita, que lo requiere. Cuando vamos, es como una melodía para el Señor, oír que nosotros le digamos: Señor, te necesito. Este hombre dijo: mi hija ha muerto. Tenía 12 años la niña. El escritor del libro de Hebreos dice que nuestro sacerdote tiene la capacidad de compadecerse de nuestras debilidades y por ello nos invita a acercarnos confiadamente a Él. Por eso el Señor Jesús se hizo hombre. Sabía lo que era el hambre, sabía lo que era la soledad, supo lo que era el desprecio, lloró cuando lo despreciaron. Él lloró cuando dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina cuida sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Y lloró. He aquí tu casa es dejada desierta. No era un castigo, era lo que estaba diciéndoles que le iba a suceder por causa de haberlo abandonado. Entonces la palabra aquí nos da tanta confianza que no importa lo que nosotros estemos viviendo. Este es el evangelio verdadero, este es el evangelio de la gracia. Él no vino para condenarnos. Acuérdense que les dije, Él vino como un médico, Él no vino como un juez. No es el momento del juez. Hermano, hiciste algo malo, ve a donde el Señor, porque Él no es tu juez en este momento. Él no vino como juez. Él dice: acérquense al trono de la gracia, al trono de la misericordia. Confiadamente. La gente se aleja de Dios porque quiere, porque el Señor nos ha dado suficiente argumento en la palabra para acercarnos confiadamente. El Señor está disponible para todo. El Señor era compasivo con todo. Tenía tiempo para todos. Eso ya es un poco extraño, porque normalmente nosotros no tenemos tiempo para todo el mundo. Había una mujer que por 20 años, hermano, por 20 años era como una pulga en la oreja. No era cristiana ella. Iba a golpearme la puerta de mi casa y golpeaba todo. Hijito de Dios. Y hablaba como pito, ¿para qué le digo? Y nunca se convertía al Señor. Y yo le predicaba, hijito, es que no puedo porque mi marido es tan malo. Pues no sé cómo le digo porque la voz no me sale, pero hablaba como un pito. Y venía todo el tiempo ahí. Y me robaba los palos de leña. Si veía el baño abierto, la ventana, me robaba el champú. Era terrible, Dios mío. Y nosotros cariñosamente la apodábamos la voz de pito. Y decía, la mujer de Dios también le decíamos, porque ella decía: hijito de Dios, pues, y iba y me contaba la misma historia. Pero usted tiene que entregarse al Señor, usted tiene que buscar del Señor. Nada, no había forma, nunca. Ella solamente iba a pedir algo. Y un día vino ella y yo tenía que salir y yo grité en voz alta a mi hija que estaba en la pieza, la Nidia, y le dije: tan inoportuna que es esta mujer. Y mi hija me dijo: papá, ella siempre será inoportuna. No importa si llega en buena hora o no llega a buena hora, para ti siempre va a ser inoportuna. Porque ella misma era odiosa, y el saber que uno sembraba en ella y ella nunca se convertía. Había un hermano en el campo, hermano José Nonque, que no importa la hora que llegara, él era siempre bienvenido. Bueno, hermano, Dios no hace esa diferencia. Qué bueno que el Señor no es como yo, ¿cierto? Amén. No digan tanto amén tampoco, porque ya lo tengo identificado. ¿Usted cree que no había gente bastante canalla que se le acercaba al Señor y Él no los mandaba vacíos? Había gente como mismo Judas, que era un traidor. ¿Acaso él no lo sabía? Pero el Señor tenía tiempo para todo. Cuando alguien no es molesto, siempre va a ser inoportuno. Ahora, el Señor atendía a todo y muchas veces sanó y ministró a hombres que Él sabía perfectamente el tipo de personas que eran. Entonces no hay un impedimento para acercarse al Señor. ¿Por qué nos acercamos a Dios? No porque somos buenos. Nos acercamos a Dios porque Él es el bueno. Él es el bueno, no soy yo el bueno. Entonces cuando yo me acerco a Dios, hay gente que dice: pastor, ore usted porque usted está más cerca de Dios. ¿Y qué pasa con usted? ¿Por qué no ora usted? No, es que yo no soy tan bueno, es que tú no te acercas a Dios porque tú eres bueno. Nos acercamos a Él porque Él es el bueno. Hay que cambiar un poco
digamos, el concepto de por qué nos acercamos al Señor. No nos acercamos porque somos buenos. Hemos metido la pata 10 veces, no importa si te puedes equivocar 1000 veces. El punto es, tal como escribí una nota en una nota hace unos días atrás, ¿qué es fracaso? Fracaso no es tropezar. Fracaso no es caerte, sino negarte a parar e ir en pos del Señor. Eso es fracaso, es negarse a pararse. Y además, ¿quiénes se caen? Los que están caminando. Porque el que se arrastra nunca se va a caer. Nosotros estamos caminando y podemos tropezar. Debemos tener claro que nadie queda excluido de la gracia de Dios. Hay mucha gente que se siente abandonada, relegada, olvidada por Dios. Aunque sabemos perfectamente que no es así porque Él está disponible para todo. Tercero, el Señor nos consuela cuando la esperanza se ha ido. El verso 23 y 24 dice: al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flauta y la gente que hacía alboroto, Él les dijo: apartaos porque la niña no está muerta sino duerme, y se burlaban de Él. Habían endechadores contratados. Ustedes, no es nuestra época, no sabemos lo que es un endechador. ¿Qué es lo que era un endechador? Bueno, en la Iglesia Católica hay rezadores, se les paga. ¿Alguna vez ustedes vieron eso? Bien, en Chiloé es común, se le paga a un rezador y el tipo reza ahí, reza y reza y derrama su lágrima, aunque a lo mejor no es una lágrima de verdad, pero como le pagaron tiene que llorar. Bueno, esto era lo que se contrataba. Se contrataban endechadores, personas que lloraban, pero eran profesionales para llorar. Ellos no estaban llorando de verdad. Ellos estaban llorando porque eran endechadores y se les había pagado para eso. Imagínense, recién la niña había muerto y ya los endechadores ya habían hecho un contrato. Y estaban ahí llorando, haciendo escándalo por la niña, pero no eran en realidad, ellos no eran de verdad. Y dice que tocaban flauta y la gente hacía alboroto. Cuando el Señor entró, le dijo: apartaos porque la niña no está muerta, sino duerme, y se burlaron de Él. Se burlaron del Señor porque dijo que la niña no está muerta, sino solamente duerme. Acuérdense que cuando en esta parte aparece que Él le dijo: mi hija ha muerto, pero la verdad es que en Marcos, que también aparece ahí, dice que la niña estaba grave. En el camino le dijeron: tu hija murió. Y cuando le dijeron eso, tu hija ya ha muerto, ¿ya para qué molestas al maestro? El Señor le dio una palabra de esperanza y le dijo: ten fe, cálmate. Hermano, que te hayan dicho: tu hija acaba de morir, ya no necesitas al maestro, ya se murió. Y el hombre con desesperación miró al Señor y el Señor le dijo: cálmate, cálmate. Qué magia, qué poder, qué gracia. ¿Qué efecto había en la presencia del Señor? Que el hombre se calmó. Y cuando llegó a donde estaba ahí, el Señor los echó a todos para afuera, los endechadores contratados. Se me van. Y lo echó porque no creían también y además se burlaban de Él. Daba por sentado la gente que ya no había nada más que hacer que lamentarse y realizar esos rituales fúnebres. Ahora, en el caso de la mujer con flujo de sangre, esta había agotado todos los recursos humanos posibles según Marcos 5, 25 al 26. De la misma manera nosotros miramos nuestras necesidades como si ya no tuviéramos remedio. Pensamos que ya no hay ninguna esperanza y por eso la gente se suicida. Porque piensan que ya no hay esperanza. A veces somos guiados por impulso, más vale que le haga caso. Cuando alguien reciba un impulso, hágale caso. Yo estaba recién convertido, tal vez llevaría unos 3 meses, 4 meses. Iba de regreso a mi casa con Nadia, veníamos de una reunión en la noche, ya eran pasadas las 9:30 de la noche, era una época de invierno. Y le dije a mi esposa Nadia, me quedaban como 100 metros para llegar, y le dije: ándate a la casa y yo voy a pasar a donde mi hermana porque voy a hablarle. Y entonces ella siguió de derecho y yo fui a hablarle a mi hermana. Y llegué ahí y empecé a ministrarle a ella. Ella rechazó todo lo que yo le dije. Estaba amargada. Y entonces le dije: bueno, ya hice lo que tenía que hacer. Y le dije: te voy a cantar. Me salió desafinado el coro.
todavía me acuerdo, que lo saqué en una nota más alta. Pero era un corito antiguo, antiguamente se cantaban coritos cortos, pero nos dejaban a todos llorando. Y este corito decía, solo el poder de Dios, solo el poder de Dios. ¿Quién lo ha escuchado? Puede cambiar tu ser. ¿Ve que lo saqué alto o no? La prueba yo te doy, Él me ha cambiado a mí. ¿No ves que soy feliz? Bueno, terminé de cantar el corito que lo saqué alto de nuevo y mi hermana estaba llorando. Y le dije, ¿quieres recibir al Señor? Y lloraba desconsoladamente. Después que terminé de orar por ella, me dijo, te quiero confesar algo. Dime, estoy esperando guagua. Él no se quiere casar con ella, el que era novio. Y hoy yo había decidido matarme y quitarme la vida. Tenía todo listo para quitarme la vida. Cuando el Señor lo mande a una parte, sea obediente. Porque a veces el impulso primario viene de Dios. Si empezamos a razonar con la mente, tal vez, no, pues será verdad que no, porque voy mañana mejor. Mañana puede ser tarde. Entonces cuando Dios nos manda, al tiro. Las palabras del Señor son más fuertes, están llenas de vida. Cuando dijo, no temas, cree solamente, la niña no está muerta. Estas palabras de ánimo eran de ánimo, aliento y consuelo. No existe verdadero creyente que no haya encontrado esto mismo en la palabra de Dios, en los difíciles momentos que le han tocado vivir. Hoy no creo que ninguno, por ejemplo, si Ian y Karen no fueran cristianos y uno les fuera a predicar ahora al Señor, no se convierten ni llorando. Están en luna de miel. ¿Qué se va a querer convertir ahora? ¿Cuándo se convierte uno? Cuando empieza a tocar fondo. Cuando ve que no hay esperanza. A lo mejor no todos tienen la misma experiencia, pero la mayor parte de nosotros hemos llegado en un momento difícil de la vida. La mayoría. Tal vez no todos, pero sí una gran mayoría. Aquí también encontramos una lección por aprender, que debemos aprender a transmitir ánimo a la gente que el Señor nos pone en el camino, aunque sea muy difícil. Hermano, ponga atención a lo que le voy a decir y lo recalco para que yo mismo me lo grabe siempre. Porque de repente llega alguien y yo veo tan difícil el problema que me dan ganas de darle una carta de defunción. Porque lo veo difícil. A veces la persona me dice que no tengo ni una salida. Yo digo, sí, en verdad no tienen ni una. Pero ¿sabe lo que nos enseña aquí? Que no importa el problema si el poder no es tuyo. Por eso cuando esta hermana venía yo no le veía ni una salida. Yo lo único que le dije, mira, escúchame, yo estoy pasando por momentos tan difíciles como el tuyo. Lo único que sé, que nadie tiene autoridad sobre mí a menos que le haya sido permitido por Dios el Padre. Y mientras Dios esté vivo y mientras Dios no quiera, nadie te va a mover, porque estaba angustiadísima ella. Llevaba muchos años trabajando y no tenía por dónde. No había una sola persona que la favoreciera. La jefa estaba en contra, las compañeras estaban en contra, la amiga principal testificaba en su contra. Todo el pabellón estaba en contra de ella. ¿Y quiere que les cuente un secreto? Esto pasó hace 14 años atrás y todavía está trabajando. Yo lo aprendí siendo mundano. Obvio lo aprendí después como cristiano recordando ese tiempo. Porque a mí mi patrón, no tengo idea por qué yo le caía mal. Después supe que él creía que yo era un volado marihuanero, volado así de... Era volado, pero no marihuanero. Y todavía lo soy. Entonces alguien le metió chisme que yo era un drogadicto. Nada. Pero él nunca pudo echarme. Nunca pudo echarme. Él echaba a cualquiera. Echó a uno que llevaba como 15 años, así, de un día para otro. Le pagó todo y lo echó. Él se daba el gusto de echar a quien se le ocurría. Y cada vez que quería echarme a mí, ya sea que la jefa intervenía, la esposa de él intervenía, la esposa me defendía, ella es una psicóloga, una italiana, estamos hablando de las empresas Flaño, y iban y intercedían por mí, no lo puedes echar. Juan Carlos no es un volado como tú dices. Y venía la jefa, no lo va a echar. Y cuando ya estaba decidido, fue mi hermana y le dijo, si usted echa a mi hermano, me tiene que echar a mí. El tipo se puso a reír porque no le costaba nada echarnos a los dos.
Pasaron 10 años. Nunca pudo echarme. Un día golpeé la puerta de su oficina. Adelante. Nunca había entrado a su oficina. Pase, Juan Carlos, ¿qué quiere? Vengo a renunciar. ¿Qué? Vengo a renunciar. ¿Usted cómo va a renunciar?, me dijo. Sí, me voy a la isla de Chiloé como misionero, como pastor. Quiero que me pague. Ya había salido la ley que el que renunciaba no recibía ninguno. ¿Cuánto quiere? Le pedí una cifra y me dio como un 30% más de lo que yo le había pedido. Y ahí el Señor me dijo, tu vida está en mis manos. Nadie puede hacerte nada que yo no lo permita. Pequeñas lecciones van enseñándonos. ¿Se acuerdan que la mañana hablamos de la alma que se engrandece, que prospera? Esto es parte de eso. Y ahí fui aprendiendo esa lección que hasta el día de hoy me guardo, me doy cuenta que nadie puede hacerme nada a menos que Dios lo permita. Y cuando Dios lo permite, siempre es para mayor provecho, crecimiento, engrandecimiento de nuestra propia vida. Por último, el Señor obra a pesar de que el remedio se ve imposible. Que les quede claro, hermano, cuando alguien venga a usted y dice, ore por mí porque tengo algo que usted dice, esto no hay por dónde, ore igual. ¿Me explico o no? Si alguien le dice, alguien acaba, se murió mi abuelita, ¿podría orar por ella para que se resucite? Ore nomás, pues. Amén, nomás, reprendo el ángel de la muerte. Y si no resucitó, ya no es problema suyo, pues si el Señor no la resucitó. Pero usted debe orar igual. ¿Y qué tal si resucita la abuelita? Ay, hijito mío. ¿Qué tal si resucita la abuelita? O sea, no, usted no debe descartar nada. Ore por lo imposible. Claro. Una vez vino un matrimonio que ya no tenía por dónde, se habían sacado la porquería, habían peleado tantas veces y todo ya acá, y vinieron a donde el pastor y le dijo, pastor, venimos aquí para que nos vamos a separar. Usted fue el que nos bendijo, ahora bendíganos para que nos separemos. Y no había por dónde. Pero ¿cómo? No hay arreglo, no, si no hay arreglo. Y los dos estaban, pero firmes, parados ahí. Y como ya no había ni una solución más que dar, el pastor le tomó la mano a uno, le tomó la mano a otro, le dijo, Señor, en el nombre de Jesucristo rechazo este divorcio, únelo, Señor, y que se amen. Y terminó orando y los dos estaban llorando. Y se fueron reconciliados para la casa. A veces le damos carta de defunción a las personas pensando que ya no hay ningún remedio más. Bueno, debemos de aprender a entender que la gracia viene de Dios y que Dios obra en lo imposible. Es muy fácil cómo se nos narra el Evangelio, los milagros obrados por el Señor Jesús. En el verso 25 dice, pero cuando la gente había sido echada afuera, entró y tomó de la mano a la niña y ella se levantó. Qué fácil fue para el Señor. Qué tremenda experiencia tiene que haber sido para la familia que su hija de 12 años se había muerto y que entra el Señor, levanta a la niña y se la entrega a sus padres de vuelta. El secreto para disfrutar nuestras difíciles experiencias con el Señor es la fe, según el verso 22. Pero Jesús, volviéndose y mirándole, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. O sea, ¿cuándo experimentamos un disfrute en el Señor en un momento difícil? Cuando tenemos fe, cuando tenemos convicción y claridad en todo lo que hacemos. Las decisiones más difíciles que yo he tomado en mi vida, he tenido tanta seguridad y plena seguridad y nunca me he equivocado porque siempre he esperado la convicción del Señor. Nunca me muevo rápido en cosas que yo considero que son reales del Señor. La fe y la convicción y la claridad. ¿Qué cosas nos parecen imposibles a nosotros? Es probable que ahora a usted mismo. Yo veo tantos hermanos venezolanos
que tienen problemas de trabajo, a veces están desesperados, a veces dicen, pastor, ya no hay más, ya no hay arriendo, ya no hay acá. Y de pronto pasan los días y el Señor, aunque sea de a poco, siempre va dando la solución. Y ahí están, nunca están botados, porque Dios nunca ha desamparado a sus hijos. Y lo dijo David, no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. ¿De dónde aparece? No importa, pero ahí aparece. El Señor jamás nos va a abandonar. Hermanos queridos, tenemos suficiente argumento en la palabra para acercarnos confiadamente a un Dios que nos ama más que nada en la vida. Él nos ama profundamente, somos la niña de sus ojos. Amén. No se menosprecie por sus debilidades, por su flaqueza, porque falló. No se descalifique usted. Si Dios no lo descalifica, ¿por qué se descalifica solo? Amén. Pónganse en pie, vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias por tu inmenso amor, tu bondad. Tal vez aquí hay hermanos que están sin trabajo. Hay hermanos que están pasando momentos difíciles de aflicción. Para algunos de ellos se ve imposible que una puerta se abra. Quiero que levanten la mano los que están con problemas de trabajo. Levanten las manos. Bien, bajen las manos. Los que tienen problemas de salud, levanten las manos. Amén. Bien. Algunos que tengan problemas matrimoniales. Amén. Allá levantaron las dos manos, ya. En el caso suyo, hermana, no hay remedio. Ya. Sí, es broma. Amén. Señor, tú eres un Dios, el Dios de lo imposible. Tú eres el Dios de nuestra salvación y el Cristo de nuestra esperanza de gloria. Eso es lo que leímos, Señor, recién. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, enséñale a cada uno de mis hermanos que pueden depender confiadamente de ti, que jamás nos has desamparado, el Dios de la salvación, no solo de la condenación, sino de cada situación difícil que enfrentamos en el diario vivir. Ahora, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, confiamos y creemos que todos los hermanos que han levantado sus manos, su vida está en tus manos, Señor. La solución está en tus manos. Nadie puede tocar nuestra cabeza a menos que sea autorizado desde arriba. Nadie puede cortarnos de un trabajo a menos que de arriba, Señor, tú lo hayas permitido. Nadie puede hacernos nada porque nosotros estamos en tu mano. Mis ovejas están en mi mano y nadie las puede arrebatar de allí. Gracias por tu bondad. Quiero que bendigas a cada uno de mis hermanos y que tengan esta experiencia de vida. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, abre puertas de trabajo. Y también, Señor, lo mismo que hizo este pastor con este matrimonio, hazlo tú también aquí. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Un aplauso al Señor. Amén. Que la gracia sea con todo. Amén. Camila, aquí está la Camila. Dios te bendiga, Camilita. Ah, sí, hagamos reunión, ya. Bien, se me había olvidado. Ya. Vamos a rumiar entonces de la palabra. Yo solo quería rumiar una parte que cuando habló... ¿Qué pasó, Lalo? Ya, qué sordén, ya, para la transmisión. Cuando habló de que el poderoso es Él y no nosotros, y también después habló de que si había alguien muerto había que orar nomás, y eso me encanta, porque en verdad no depende de nosotros, como dice la palabra, no depende del que corre, sino del que Dios tiene misericordia, y en verdad eso es, debemos orar, debemos hacer lo mejor que podamos con lo poco que tenemos, porque el poder no es nuestro, el poder lo tiene el Señor, que está dentro de nosotros. Así que eso. ¿Quién más? ¿Quién más quiere rumiar de la palabra? Buenas noches, hermano. Me encantó eso de, bueno, en general la predica estuvo maravillosa, pero me quiero detener en la parte donde que la última la palabra la tiene el Señor. Qué maravilloso, porque en
en nuestro ir en pos de Él siempre tiene la última palabra y eso es lo maravilloso. Amén. Yemi. Ya, yo me quedé pegada con la resurrección. Desde la alabanza y me conmovió mucho. ¿Ya? La verdad es que uno dice, sí, Jesús resucitó, pero es que es realmente increíble. Yo he visto morir muchas veces, muchas veces. De hecho, así muy fríamente yo decía, ya, se va a morir este y este, porque siempre son de 3, y así. Y estaba preparada para eso. Llamaba al camillero, el certificado de función. Uno lo siente, ¿ya? Se prepara igual, sabe qué decirle a la familia, qué palabras usar. Pero yo ya estaba preparada. Se va a morir. Y se muere. Hay gente que afecta más, porque uno igual como que tiene una relación con algunas personas. Y claro, yo soy enfermera. Yo soy enfermera. Y claro, de repente, pucha, Sergio, no mueras en mi turno, por favor. No quiero despedirme de ti. Y la verdad es que se mueren, po. Y uno ve cómo va apagándose el cuerpo. Se apaga de a poco, se pierde la conciencia, empiezan a cesar todas las funciones. Y es como una velita así, que se apaga. Entonces, realmente, incluso con los esfuerzos de reanimación, uno para a los 20 minutos, no sigue porque sabe que el daño cerebral es demasiado. Hay daño cerebral, puede haber daño renal, puede quedar con muchas secuelas las personas. Y que alguien resucite, y resucita sano más encima, porque, no sé, pues yo veía una película con el Carlos la otra vez, que la cabra está, ¿cómo se llamaba esa? Pero la cabra estaba mal, así que había que desconectarla, y de repente salía sana, así despertaba y sana. Y yo le decía, no, eso es mentira, se nota que es película, es ficción, ya no me gustó la película. Pero el Señor es así, Dios de lo imposible. Resucitar, volver a la vida. O sea, es demasiado de otro mundo. ¿Ya? Porque la verdad es que el cuerpo muere. Y empieza toda forma, peso muerto, empiezan a marcarse algunas zonas de apoyo, pálido, frío, rígido. Por eso uno prepara y limpia el cuerpo antes de entregárselo a la familia, porque después se empieza a poner tieso. Y no hay vuelta atrás. Pero volver a vivir, vida, fluye, y más encima sano. O sea, la resurrección realmente es de otro mundo. Eso quería yo hablar. Somos de otro mundo, no de este. Gracias, Señor. La palabra estuvo preciosa y me quiero quedar con lo de cuántas veces nosotros no le damos a situaciones carta de función y nosotros mismos decidimos que esto ya no llegó hasta acá. Entonces, en todo aspecto, no solamente, como decía el pastor, si algún día alguien ve que se muere alguien y dice, ora por él, hay que orar nomás, porque como decía bien él, si resucita o no, eso ya es potestad del Señor, no es nuestra. Pero nosotros no tenemos que cortar ahí la posibilidad. ¿Cuántas veces nos ha pasado? A mí me ha pasado muchas veces que me cuentan una situación o mi esposa me cuenta algo, mis papás me cuentan algo y digo, pucha, ¿para qué voy a orar por esto si ya fue? Pues. Entonces, yo mismo digo, incluso digo, es consecuencia de lo que hizo, lo que no hizo. Y a veces nos olvidamos que nosotros también en un momento tuvimos carta de función. Pues. Y quizás mucha gente firmaron una carta de función sobre nosotros. Y yo me siento un testimonio de mucha gente que en esta iglesia nunca quiso firmar esa carta de función, oraron por mí, con mi familia y estoy acá. Y sé que muchos de ustedes también llegaron así. Esposas que oraron años por sus esposos, que nunca quisieron firmar esa carta de función, lograron llegar acá. Y eso es porque el Señor es así. Él es un Padre que se guarda para Él siempre la última palabra, no porque quiera jugar al suspenso o al misterio, sino porque siempre nos quiere mostrar que su pensamiento está acá, cuando el nuestro muchas veces está por acá abajo. Así que gracias, Señor, por ser así. Te amamos. Amén. Quería rumiar de la parte cuando dijo el pastor,
donde dice, qué fácil para el Señor es resucitar una vida. En mi caso he experimentado un montón de resurrecciones y creo que las más particulares han sido en su momento en mi matrimonio que yo tuve, que tuve un momento de crisis grave, pues, en que cualquier persona podría decir, ya lo mejor que pueden hacer es separarse y ya está, y ya fue. Y el Señor restauró esa situación, pues, y hemos podido con mi esposa ya poder disfrutar el matrimonio como es, como lo hermoso que es el Señor. Y lo segundo en mi área financiera también, que por ejemplo cuando uno llega donde el pastor, uno espera que el pastor te dé un consejo y a veces es como que el pastor ve la respuesta súper rápido. Pero cuando el pastor dice, chuta, ¿qué vamos a hacer? Ahí es como que chuta, ya no hay nada que hacer. Ahí ya fue, ya. Y recuerdo que en esa ocasión pasó eso. Porque yo, de verdad, el pastor es testigo. Yo tenía que pagar mensualmente 3, 4 veces lo que podía ganar una persona. No había forma. De verdad, hermano, se lo digo. No había forma. Eso era ya, yo ya estaba más que muerto. Y ya no había caso. Yo ya estaba pensando, le soy súper sincero, yo ya estaba pensando cómo sería vivir en la cárcel con algo así. De verdad. Y me pasaba película y toda la cuestión. Y de verdad, se los digo, fue a través de una herramienta que entregó el gobierno, de personas que me ayudaron, empecé a estudiar unas cosas y el Señor a través de eso entregó la vida nuevamente, entregó el milagro, entregó un sustento. Hoy en día con mi esposa, yo estuve más de 2 años sin poder encontrar un trabajo, fracasando en cada cosa que emprendía, de verdad se lo digo. Y el Señor ha sido fiel, fue bueno, nunca nos faltó nada, nunca nos faltó qué comer, nunca nos faltó una casa, nunca nos faltó el sustento, nunca. Entonces, es cierto, como decía la Jamie, a mí me pasaba lo mismo. Cuando veía películas cristianas que salían así resurrecciones o que los matrimonios se arreglaban y que los momentos financieros se arreglaban, yo decía que es falso, me cargan esas películas así, hasta que uno empieza a vivir y conocer al Señor, que es cierto. Estamos en este lugar, estamos llenos de milagros, todos nosotros somos puros milagros, somos puros hijos resucitados en distintas áreas de nuestra vida, así que amén, qué hermosa es toda la palabra. A mí me gustó esa parte de toda la palabra que estuvo hermosa. Me llegó mucho cuando ese padre va corriendo y le dice, Señor, mi hija ha muerto. Y el Señor deja todo. Amén. Así Él es con nosotros. Muchas veces nos piden orar o queremos orar, a mí me pasa, por eso yo lo digo. Y digo, no, después voy a orar. No, tengo que hacer esto, después voy a orar. Pero el Señor no es así con nosotros. Uno lo llama y el Señor está ahí, te consuela, te limpia, te da paz. Esa paz que, como Él dijo, les dejo esa paz que no es la que ustedes buscan en la tierra, es la paz que el Señor nos dejó. Eso me gustó mucho, me llegó mucho. Y lo otro es, muchas veces, o no muchas veces, mi matrimonio está agonizando y muchas veces me dan ganas de patear, pero yo no soy quien decido eso, es el Señor. Y sé que solamente el Señor va a decidir qué va a pasar con él. No les niego que me dan ganas de irme a la punta del cerro, pero gracias, Señor, porque Él me ha sostenido, Él me tiene aquí. No sé qué va a pasar, solo el Señor lo sabe. Gracias por esa oración. Y solo sigo en el Señor. Por la gracia del Señor es que sigo adelante. Me gustó mucho la palabra de hoy día, de la mañana, a pesar de que trabajo, la escucho, donde dice que tenemos que seguir, tenemos que llenarnos. Me cuesta, la carne cuesta. Yo por mi carne, yo natural, soy, como dice una hermana mía, penca. Pero el Señor me ha sostenido y el Señor me tiene delante. Y gracias a la palabra del Señor, que lo sigo día a día, me tiene aquí.
Y gracias a esta palabra sigo luchando, sigo buscando más del Señor. Gracias, Señor, porque cada vez que yo te he necesitado, estás ahí para mí. Porque cada vez que yo he recurrido a ti, tú estás ahí. Gracias, Señor. Amén. Amén, gracias, Señor. Hay una parte que yo disfruto mucho cuando el pastor siempre la comparte, que es que no hay, no nos puede pasar nada si Dios antes no lo permite. Que no nos pueden echar del trabajo si Dios antes no lo permite y todo eso. Y yo en el trabajo estoy todo el rato pensando, me van a echar. Y siempre viene no, pero si el Señor, si no el Señor no lo permite, no. Y el pastor también me ha hablado harto de eso. Y hay otra parte que el pastor dijo que yo de verdad que lo estoy disfrutando demasiado, que es que decía Jesucristo es nuestra esperanza. Y hay veces que yo, no sé, quizás no son áreas así importantes, yo no estoy ni casado, ni nada, no tengo esas cosas, pero hay otras áreas en mi vida que sí están saliendo a luz. Y yo pensaba que yo era bueno. Y de repente el Señor saca a luz algo y uno dice, chuta, estoy fallando en esto. Y mi primera intención es mejorar eso. Y entre más trato de mejorarlo, más me veo que no hay caso. Entonces, uno nunca va a decir, Señor, sálvame, si uno no se sabe que necesita ser salvado. Uno nunca va a ver al Señor como alguien que restaura una vida si tú no te sabes que estás destruido. Uno nunca va a decir, Señor, tú eres mi fortaleza, si primero no te sientes débil. Entonces el Señor ha ido trabajando constantemente que las esperanzas no están en mí, que yo no tengo que mejorar, que yo me tengo que refugiar en Cristo, que Cristo es mi esperanza, que si en algún momento la veo negra es porque yo no hay caso, y por eso el Señor Jesús en Cristo nos mató, porque no había esperanza en nosotros, no había nada que sacar de la vieja naturaleza. Pero gracias de verdad, que como Pablo dice en Romanos 8, empieza diciendo, en Romanos 7, el último versículo dice, gracias por Cristo Jesús. Porque realmente, si Él no hubiera muerto, si Él no hubiera hecho todo lo que hizo, no habría esperanza alguna. Es su persona la esperanza de nosotros. Y de verdad que gracias, Señor, por eso, porque cuando nos expone o cuando vemos algo malo en nosotros, sabemos que no es para mejorarlo, es para decir, en mí no hay nada. Es Cristo donde yo me tengo que aferrar y donde yo tengo que confiar en Él. Y ahí va adelante. Pero no soy yo, es Él. Me gustó todo, pero siempre me impacta la parte que dice, que el Señor siempre tiene una persona, o sea, cuando contaba el testimonio de la hermana que se iba a suicidar, que siempre tiene una persona para alguien que ya está con carta de función. Gracias. Y es porque siempre lo veía como que uno tenía que ser el canal y que uno a veces si no prestaba atención como que la persona estaba difunta ya. Pero hoy lo vi como que el Señor tiene tanto cuidado de nosotros que siempre pone un canal, si sea uno, sea el otro, siempre tiene tanto cuidado de saber qué pensamos y conoce tanto nuestro corazón que va a ir sí o sí a salvarnos. Y eso me parecía muy hermoso porque el Señor tuvo compasión con la hermana del pastor en ese caso. Pero hay muchos casos que son así, que estaban a punto y un hermano que sin saberlo fue un canal de salvación para esa persona. Amén. Vamos con todo, Jessica. Me cuesta harto estar acá porque en realidad hace rato que yo quería rumiar de hartas cosas que ha hecho el Señor en mi vida. Y la verdad que hace poquito encontré un trabajo y le doy gracias al Señor por todo el tiempo que he estado sin trabajo, porque Él ha tenido mucho cuidado conmigo de ir tratando mi personalidad y tratando mi interior, porque Satanás me tenía engañar todo tiempo de que yo no servía para nada y
Y la verdad que le empecé a entregarle las cargas al Señor. Y empezó a cambiar todo. Empecé a pedirle de que ser estable en Él, ser estable emocionalmente. Y le doy tantas gracias al Señor porque después de 7 años puedo trabajar y en un lugar donde yo realmente quería hacer trabajo, porque yo termino y me voy a mi casa a atender a mi hijo y a hacer un montón de cosas. Pero el Señor siempre ha sido fiel, siempre a mí no me ha faltado nada y Él está tratando a mi esposo. Yo estoy muy feliz. Y la verdad que me querían como 2 personas quitar este trabajo que estoy ahora y yo no tengo miedo porque el Señor es mi sustento, no este trabajo. Me dicen no toques nada porque esto vale tanto. Y yo dije, ¿qué me importa a mí? Si el Señor es en mí y eso, hermanito, me da vergüenza estar acá adelante, pero te amo, Señor Jesús. Seca, ya hermanita. Con usted cerramos. Ya. Bendición, amados hermanos. Quería compartirles una situación que viví la semana pasada. A lo mejor es un poco insignificante, pero esto me enseñó a mí que lo que el Señor espera, que siempre confiemos en Él. Un día en la mañana cuando me estaba subiendo al auto para irme con mis niños a mi trabajo, que yo los dejo en el colegio y me quedo afuera vendiendo quequito, que fue el Señor quien me dio esa habilidad para salir adelante, y se me cae el celular en el suelo, pero yo no me di cuenta y uno de mis hijos se había dado cuenta. La cosa es que yo no paro de hablar, siempre estoy hablando de mis testimonios, de cómo el Señor me ha redimido, me ha levantado, me ha dado vida, porque en verdad el Señor, cuando me sanó de mi cáncer de mama, de un grado 3 a 4, me levantó y me sacó de la muerte espiritual que yo vivía, del alma, de mi alma estaba muerta, no sentía, no vivía. Pero Él me trajo a la vida, entonces, pero Él ha seguido trabajando en mi vida y para que mis testimonios sean, para que mis hijos vayan sabiendo quién es mi Dios, cuán poderoso, cuán amoroso, cómo nos cuida cada día. Entonces, ese día iba conversando con el chofer y cuando nos íbamos a bajar, el chofer era cristiano y me dice, anote mi número de teléfono, ya. Y yo empecé a tocarme por todas partes y mi hijo mayor me mira y me dice, mami, no lo recogiste, se te cayó en el suelo. Y yo lo miré así como que dije, contrólate, dominio propio, Señor, por favor. Él dice que yo lo asesiné con mi cara, pero yo traté de controlarme. Y el chofer me dice, yo lo voy a buscar. Y cuando me bajé, cuando a uno le pasan situaciones difíciles, al tiro se va para abajo y cree que todo está perdido. Entonces dije yo, Señor, nada de lo que viva yo en este día puede quitarme el gozo de estar en tu presencia. Yo allá donde voy no es solamente para recibir mi sustento, porque antes no lo tenía ahí, siempre lo tuve en Él. Pero yo estoy ahí para hacer luz en ese lugar, para mostrar tu amor, para dar una palabra de aliento, para orar por alguien. Entonces dije yo no me puedo bajonear por esta situación que me pasó. Y seguí adelante. Y cuando venían los apoderados les decía yo estoy contenta porque es un nuevo día para vivir con el Señor, porque Él me da vida y converso con ellos. Y un apoderado me pasa el teléfono y yo llamo a mi número y lo hablo y era el chofer del auto que me había traído, se había devuelto y había encontrado mi teléfono. Y el teléfono se había caído en la calle. Entonces, yo ya estaba pensando en que me iba a tener que comprar otro celular. Así que dije yo, Señor, cada día y cuando viva yo situaciones así, yo voy a esperar en ti. Pero nada me puede a mí quitar el gozo de esa salvación que tú ya me diste. Nada. Y eso es lo que trato de transmitirle a mis hijos, que nos dispongamos cada día a vivir gozosos en el Señor, porque todo lo que vivamos es para crecimiento y para que reforcemos nuestro sentir,
como decía el pastor, nuestra convicción de que el Señor cuida de nosotros. Eso. Amén. Pónganse en pie. Vamos a ir gozándonos. Y me quedo con algo muy hermoso de que en verdad no creemos en la resurrección hasta que la experimentamos. Como Jessica decía, en la búsqueda de ese trabajo, como Andy, la resurrección en su economía, la resurrección en un matrimonio, la resurrección después de una enfermedad. Ahí empezamos a creer y a disfrutarla verdaderamente y a tomarle el peso a lo que significa. Y es bueno también que hagamos el ejercicio de echar memoria de todos esos sí, de todos esos no, pero al fin y al cabo de todas las respuestas que el Señor nos ha entregado. De cuántos testimonios vivos tenemos de lo que el Señor ha hecho en resurrecciones a lo largo de nuestras vidas. Es bueno echar memoria atrás y decir, Señor, gracias por todo eso que hiciste. Siempre hay una nueva experiencia. Ya, nos vamos disfrutando. Amén. Vamos.